Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 17, el primer libro de Samuel nos corresponde, así que después de esta introducción iniciamos. Bienvenido, mi hermano, una vez más al primer libro de Samuel, capítulo 17, es el que nos corresponde el día de hoy. Esta historia es una historia muy conocida, ¿no? En Primera de Samuel, capítulo 17, quizás la historia más famosa de la Biblia, ¿no? Aún la gente que no cree en Dios usa esta frase, David contra Goliat, ¿no? Pero lo usa como que si fuera un cuento infantil y hemos perdido nosotros la potencia que tiene esta historia. Esta historia, mi hermano, no es la historia de un niño con suerte, sino que esto nos habla de la perspectiva espiritual que puede desmantelar la realidad física. Aquí hay un choque de sistemas, un sistema que está basado en la vista, en este caso es Saúl y el ejército, ¿no? Pero hay otro sistema que está basado en el pacto, en la fe, es la perspectiva de David. David, como tú y yo hemos leído la historia ya varias veces, usa una piedra para derrotar al enemigo. Pero no es una piedra mágica. Y no es solamente una piedra, porque habían ahí miles de piedras, muchas similares, ¿no? Sin embargo, no fue la piedra la mágica, ni siquiera la onda fue la mágica. La diferencia que hizo acá el evento fue la mano que lanzó la piedra y la fe que impulsó esa mano. Es el poder de Dios detrás de ese acto, ¿no? Así que, sin más ni más, vamos a ir a leer la palabra del Señor. Capítulo 17, versículo 1, dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía de altura 6 codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuderos, a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hay un trato acá, ¿no? Si me vence, nosotros vamos a ser siervos de ustedes, pero si yo le venzo, ustedes van a ser nuestros siervos. Versículo 10. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo era Abinadab, y el tercero era Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Tremenda experiencia que vivió el ejército durante tanto tiempo, escuchando esta guerra psicológica, ¿no? Se le está repitiendo algo, ¿no?
Goliat sale y grita, insulta, desafía, ¿no? Y dice la escritura ahí en el versículo 16 que venía por la mañana y por la tarde. 2 veces al día, durante 40 días. 80 veces escucharon, este ejército escuchó: ustedes van a morir, ustedes son esclavos, ustedes no pueden. El miedo, mis hermanos, se alimenta de la repetición. El enemigo sabe que si te dice una mentira las suficientes veces, vas a empezar a creerla como que si fuera una verdad. Israel estaba derrotado psicológicamente antes de lanzar la primera flecha. A veces estás escuchando mañana y tarde las noticias, malas noticias, o ese crítico interno que tenemos nosotros, que nos autoseñalamos, ¿no? O un diagnóstico médico negativo. Quizá esas son las voces que estamos escuchando repetidas veces. Si desayunas y cenas miedo, mi hermano, no esperes tener fe al mediodía. Tienes que interrumpir el ciclo de repetición del enemigo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te estás repitiendo tú constantemente? Versículo 17 dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Asegúrate de que estén bien, tráeme las noticias de que ellos se encuentran bien, ¿no? Esa es la tremenda petición que está teniendo acá el papá de David. Y Saúl y ellos y todos los de Israel, versículo 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. No estaban peleando, recuerda, estaban parados y la guerra todavía no se ha iniciado. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, un ejército fuerte frente a ejército frente a ejército. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Recuerdas, él lleva el pendiente que su papá le dijo: asegúrate de que estén bien, tráeme una prenda, ¿no?, para saber de que están bien. Versículo 23. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las escuchó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿No? Si alguien lo vence, va a tener muchos premios. El versículo 17 decía algo bien interesante, ¿no? Porque David está llegando al campo de batalla ahí en el versículo 17. ¿Viene como guerrero David? No viene como guerrero, ¿no? Acá en el versículo 17. Él no viene como un guerrero. Viene como el repartidor de comida, ¿no? Como el Uber Eats. Le dicen: toma estos 10 panes, toma estos 10 quesos. ¿Recuerdas en el capítulo 16? David fue ungido como rey. Pero acá en el capítulo 17... sigue siendo el muchacho de los mandados. Su padre lo manda de mensajero y él va en obediencia. Si David hubiera sido orgulloso, mis hermanos, se habría perdido esta cita con el destino. Imagínate que David hubiera dicho: oye, yo soy el nuevo rey ungido, yo no ando entregando comida. Se hubiera perdido de esta cita con el destino. Mi hermano, esto nos enseña a nosotros bastante. La puerta a tu promoción
muchas veces va a estar disfrazada de una tarea humilde. Muchos quieren matar gigantes, pero pocos son los que quieren entregar el almuerzo. Si tú no eres fiel sirviendo a otros en lo pequeño, Dios nunca te pondrá frente al gigante que te dará tu nombre. Es necesario, mis hermanos, mantener un corazón humilde, sin importar la posición o el título que nosotros tengamos. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Tenemos acá al pueblo recordándole a David lo que el rey había prometido. Y en el versículo 28 ya hay una queja de los hermanos. Pero versículo 26 es interesante. Dice que habló: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿No? Y quitar el oprobio de Israel. Porque, y mira lo que dice acá David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hay una indignación aquí de parte de David, porque todos están viendo un gigante invencible, pero David está viendo algo diferente. David dice: ¿quién es este incircunciso? Eso quiere decir que no está en un pacto con Dios. Y de ahí dice: está provocando los escuadrones del Dios viviente. Para el ejército de Israel, Goliat era un problema militar, pero para David era un insulto a Dios. ¿Ve la diferencia? Para uno es un problema militar, pero para otro es un insulto a Dios. David no minimiza al gigante, pero maximiza a Dios. Él no dice Goliat es muy grande, él dice Goliat está ofendiendo a Dios. Y por lo tanto, este Goliat es un hombre muerto. Mi hermano, el tamaño de tu problema depende de con qué lo compares. Si tú comparas tu problema contigo, va a ser enorme. Pero si lo comparas con el Dios viviente, va a ser un problema ridículo. Así que hay que cambiar la perspectiva. Deja de hablarle a Dios de tu gran problema y comienza a hablarle a tu problema de tu gran Dios. Haz un pequeño ajuste. Versículo 28, vamos a leer del 28 hasta el 31. Dice: y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le responde: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Esta es pura tontería lo que tú estás diciendo. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Interesante. Aquí se empieza ya a poner un poquito diferente el asunto, ¿no? Pero regresemos al versículo 28. Estas personas las encontramos alrededor nuestro muchas veces. Los que matan nuestros sueños. Aquellas personas cercanas. Muchas veces las personas cercanas son las que matan nuestros sueños. Es una especie de envidia fraternal. Porque apenas David habla de fe y su hermano mayor Eliab lo ataca. Y le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Recuerdas que David fue elegido? Y uno de los detalles que nosotros leíamos es de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Eliab aquí está diciendo: yo conozco que tu corazón está lleno de soberbia y de malicia.
el versículo 28. El diablo lo que está haciendo es de que está proyectándose. La proyección es cuando nosotros vemos en los demás el mal que nosotros tenemos. Cuando yo veo algo malo en otra persona, seguramente eso lo tengo yo. Por eso tengo la capacidad de identificarlo. Y eso se llama proyección. Eso es lo que está pasando con Eliab. Se está proyectando. Está viendo en David lo que realmente hay en su corazón. Soberbia y malicia. Pero Eliab es el soldado cobarde. Y David acá es el pastor valiente. La fe de David ofende la mediocridad de Eliab. A menudo, mi hermano, la oposición más feroz no vendrá del gigante, sino de tu propia familia o de la iglesia que se siente amenazada por tu audacia. No permitas, mi hermano, mi hermana, que aquellos Eliabs de tu vida te manden de regreso a las ovejas. Cuando decidas creerle a Dios, prepárate para ser criticado por aquellos que decidieron tener miedo. La respuesta de David fue perfecta. En el versículo 30, apartándose de él hacia otro, se apartó de él. No pierdas tiempo, mi hermano, peleando con hermanos celosos cuando hay un gigante esperando para ser derrotado. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es a David. Versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, él tiene más experiencia en la guerra que tú, David. Versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. No, salía él tras el león o tras el oso. Dice, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No me importaba, dice el versículo 36, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este no ha hecho cosa pequeña, dice David. Y entonces David acá saca su currículum, ¿no? Estos son mis logros, esto es lo que yo he hecho, ¿no? Saúl lo ve y dice, no, tú eres un muchacho, tú eres un niño. Y David responde con su hoja de vida, ¿no? Su tarjeta de presentación. Yo he matado leones, yo he matado osos. Nadie vio esas batallas, ¿sabes? No hubo aplausos en el desierto. Pero esas batallas privadas prepararon a David para la victoria pública. Dios, mi hermano, no improvisa a los héroes. Si David hubiera huido del oso, habría huido de Goliat también. Así que no desprecies tus batallas actuales en la soledad. Esa crisis financiera que estás enfrentando, o esa enfermedad a la que estás viendo, ese problema familiar. Esos, mis hermanos, son tus osos y son tus leones. Si aprendes a confiar en Dios, ahí, cuando nadie mira, estarás listo para cuando el mundo te vea. Tu victoria pública es solo la revelación de tu historia privada con Dios. Tu victoria pública es solamente la revelación de tu historia privada con Dios. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Le pone todo el equipo de guerra, ¿no?
Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. La armadura está demasiado incómoda. Y es una armadura prestada, no es la de David. Dice el versículo 38 que Saúl vistió a David con sus ropas. David intenta caminar, pero no puede, es torpe. Entonces se lo quita. Saúl quería que David peleara como un soldado tradicional. Pero David era un pastor, no era un soldado tradicional. Si hubiera peleado con la armadura de Saúl, Goliat lo habría matado. Porque Goliat sabe pelear contra soldados. Pero Goliat no sabía pelear contra pastores y ondas. Sé tú mismo, mi hermano. Lo que nos enseña esto es que tenemos nosotros que ser nosotros mismos. Dios te hizo a ti con tus talentos, con tu personalidad y tu historia única. No trates de copiar el estilo, la unción o los métodos de otro, que sería como la armadura de Saúl. Tu autenticidad es tu mejor arma. Tú eres peligroso cuando eres quien Dios te creó para ser. Deja de imitar a los demás y comienza a ser tú mismo. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. O sea, como que lo despreció. Dice, mira, ¿por qué? Porque era muchacho, era rubio y era de hermoso parecer. Como que, ¿a qué me mandaron a mí a pelear, no? Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Gloria sea a Dios. Verso 45, muy interesante. Tú vienes a mí con una espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. David declara que la batalla no es un choque de armas, sino que es un choque de autoridades. La espada de Goliat es física y el nombre de Jehová es la realidad que sostiene el universo. David entiende que las armas espirituales son superiores a las armas físicas. Mi hermano, en tu crisis, recuerda quién está por encima de esa crisis. No vayas a la entrevista del trabajo, al hospital o a la corte solamente con tus credenciales. Ve en el nombre de Dios. Ve en el nombre de Jehová. Invoca tú la autoridad suprema sobre tu situación. El nombre de Jesús tiene más peso que cualquier diagnóstico o cualquier deuda. Gloria a Dios. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa,
tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David se dio prisa, versículo 48. ¿No? Echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio prisa y corrió a la línea. Corrió a la línea de batalla. David no esperó a que Goliat viniera, él fue y atacó. La fe verdadera, mis hermanos, no es pasiva, sino que es agresiva. Hay que correr hacia la batalla. La fe nos debe de empujar. La mayoría de nosotros esperamos a que los problemas desaparezcan. David corrió hacia el problema para eliminarlo. Deja de esquivar tus gigantes, mi hermano. Deja de posponer esa conversación difícil, esa decisión financiera, ese cambio de vida. Corre hacia la línea de batalla. La gracia de Dios te encuentra cuando das el paso al frente, no cuando retrocedes. Así que vayamos hacia adelante, hacia el problema, y destruyámoslo en el nombre de nuestro Señor, para gloria de nuestro Dios. Versículo 50 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, se fueron huyendo. Gloria sea a nuestro Señor. Le cortó la cabeza al problema. La piedra derriba a Goliat, pero no lo mató del todo. David viene y toma la propia espada de Goliat, y con esa misma le cortó la cabeza. Es gráfico y violento el relato bíblico, pero es un principio espiritual vital para nuestras vidas. No puedes dejar al enemigo aturdido. Tienes que acabarlo. Si David solo lo hubiera noqueado, Goliat se hubiera levantado después más enojado. Hay que ser radicales, mis hermanos, con el pecado y con la tentación. No solo hay que darle un pequeño golpe. No le des un pequeño golpe a tu adicción. No le des un pequeño golpe a tu mal hábito. Córtale la cabeza. Tira el alcohol, borra el número de teléfono, cancela la suscripción, qué sé yo. No dejes nada vivo para que pueda levantarse mañana para atacarte de nuevo. Tienes que ser radical con el pecado y con la tentación. Porque si no, vamos a ser nosotros vencidos. Versículo 51. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada. Eso lo leímos. Versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: bueno, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Gloria sea a Dios. Hubo un contagio de valentía aquí. Porque dice el versículo 52 que se levantaron los de Israel y los de Judá y gritaron y siguieron a los filisteos, ¿no? El mismo ejército que temblaba hacía una hora,
ahora está persiguiendo al enemigo hasta sus ciudades. ¿Qué fue lo que cambió? Un hombre tuvo fe. Un hombre entre toda la multitud fue el único que tuvo fe. La valentía de David despertó la valentía de toda la nación. Mi hermano, tu fe no es solo para ti. Tu fe es para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo, todos los que te están mirando. Están asustados en sus trincheras, pero si tú te atreves a derribar tu gigante, les darás permiso a ellos para levantarse y pelear. Sé tú ese catalizador. Tu victoria, mi hermano, es la que iniciará la liberación de los demás. Interesante historia, mis hermanos. David ha entrado ahora en la historia. Ya no es el pastorcito invisible, ahora es un héroe nacional. Lleva la cabeza del gigante a Jerusalén y lleva las armas a su tienda. Ahora Israel tiene un nuevo campeón. Pero como suele suceder, el éxito trae nuevos enemigos. Goliat era un enemigo de frente, fácil de identificar. Ahora David enfrentará un enemigo mucho más peligroso. La envidia silenciosa de un rey que se siente amenazado. Saúl amaba a David cuando tocaba el arpa. Pero ¿lo amará cuando el pueblo cante que David es mejor guerrero que él? Así que prepárense, mis hermanos, para el drama que se nos espera en el palacio. ¿Quieren ustedes ver cómo nace una amistad legendaria y un odio mortal en ese mismo capítulo? Bueno, vamos a ir la semana que viene al capítulo 18. Así que espero que el Señor les haya hablado a sus vidas, habló a la mía. Tremendos retos que nos presenta esta historia y nos exhorta a enfrentar los problemas y a vencerlos en el nombre del Señor. Así que tenemos tarea, mis hermanos. No podemos desperdiciar la energía y la oportunidad y la dirección que el día de hoy hemos obtenido después de este estudio. Así que tenemos trabajo que hacer. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu verdad y tu justicia. Por esta historia, Señor, que nos recuerda de que no hay problema tan grande que tú no puedas solucionar. De que no hay crisis tan grande que tú no puedas enfrentar y que no hay enfermedad tan grande que tú no puedas sanar. Tú eres superior y estás por encima de todo lo que nos acongoja en la vida. Tú estás por encima de todo, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a poner nuestra mirada en ti, en tu poder y en tu misericordia. Y que dejemos de darle vida a los problemas, a las tentaciones y al pecado. Ayúdanos a ser radicales. Ayúdanos a imitar a David y poder vencer a nuestros gigantes para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un tremendo gusto, un tremendo honor estar acá contigo. Siempre aprendiendo, siempre acercándonos a la palabra de Dios. Te recuerdo que estamos acá los miércoles a las 7, los viernes a las 7 y los domingos también tenemos nuestro servicio dominical. Así que si no tienes una iglesia, bueno, por acá puedes vernos por el video o puedes visitarnos. Estamos en el área de Wooddale, acá cerca de Chicago, ¿no? Bueno. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos veremos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.